Ya vimos la lectura bíblica, fue 20, 1 y 2, ¿verdad? Pero nosotros vamos a leer un poco más. En Levítico 20, 1 y 2, repasando, también aconsejamos de que por tanto engaño que hay, siempre tomar nota y ver en la casa si eso es así. Está en juego la salvación de cada uno. Y la Escritura nos dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí hay que confiar en, escrito está, en Jehová que no se equivoca. Bien, dice Levítico 20, 1 y 2, la lectura bíblica. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Me llamó la atención la versión que leyó el hermano, porque dijo, puso la palabra simiente, pero aquí lo comprendemos más claro. Que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. Bien, entonces de ahí hemos tomado el título del estudio de esta hora. De sacerdote de Moloc a sacerdote de Cristo. Nos preguntamos, ¿quién era Moloc? Moloc, ¿quién era? Según la Escritura, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, es ídolo abominable de los amonitas. U otro nombre para Satanás, en realidad. Moloc es un símbolo o un dios falso que representa a Satanás, como lo vamos a ver en el estudio. ¿Ok? Así que de ahí tomamos el estudio. Nos preguntamos también, ¿habrá algún sacerdote de Moloc entre nosotros? Bueno, hay uno aquí, un valiente. Los demás ninguno hay. No hay más sacerdotes de Moloc. Bien, vamos a ver qué dice el Señor. Otra pregunta que vamos a hacernos es, no se ve bien ahí, pero una pregunta que cuando se hace, la pregunta es, dicen los cubanos, la respuesta es como caído de la mata. Es decir, es una pregunta supuestamente tonta. Y pues sabemos la respuesta, pero igual la vamos a hacer para ver qué es lo que dice el Señor, si está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Aquí la mayoría somos padres y madres. ¿Cuántos de los padres y madres aman a sus hijos? ¿Verdad? Bien, vamos a ver qué pasa. ¿La vieron, muchachos? Todos han dicho que les aman. ¿Ok? Bien, bien. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a hacer un examen. Que Dios nos hable. Otra vez, 1 y 2, seguimos al 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Algo terrible, ¿cierto? Verso 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Note lo que está diciendo acá. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. No solamente que haya un sacerdote de Moloc, sino que si la familia no lo acusa, entonces él se pone en contra de toda la familia. Y si la iglesia no lo dice, él se pone en contra de esa iglesia. Es lo que estamos leyendo. Es algo serio para Dios que haya sacerdotes de Moloc. O lo que es igual, dar nuestros hijos a Moloc en sacrificio. Y aquí ninguno pues pensará que ha dado a sus hijos a Moloc o a Satanás. Pero veremos. Veamos por qué hay tanta crimen, tanto problema en la sociedad. ¿Cómo están los jóvenes? Las pandillas, violencia, crímenes, ¿cierto? Y nos dice la inspiración que la impiedad que existe en el mundo hoy día tiene como su raíz el descuido de los padres
para disciplinarse a sí mismos y a sus hijos. Entonces, el problema no son los muchachos, Sergio, sino que somos los padres que no podemos disciplinarnos a nosotros mismos. Miles y más miles de las víctimas de Satanás son lo que son debido a la poco juiciosa forma en que fueron tratadas durante su niñez. El severo reproche de Dios cae sobre esa mala conducta. Ya hemos estado estudiando estos días, ¿verdad? Ayer, hace 2 noches, cómo educar a los niños. Y note que hay un severo reproche de Dios sobre esa mala conducta. Y va más allá todavía, porque dice que un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. ¿Qué hay? Un ay, y es un ay de desesperación, grito, dolor, igual a los ay que hay en el Apocalipsis. Y es para los padres, papá y mamá. Papá y mamá. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos. Y fomentan ese mismo espíritu en su propio hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí va, de generación en generación. Un padre iracundo, los muchachos son iracundos, se unen, son iracundos sin regla, anarquía completa. Entonces, como dijeron que no hay sacerdotes de Moloch, excepto uno que ya sabe lo del tema, le voy a presentar un sacerdote de Moloch. El que está de azul, bueno, los dos están de azul, entonces ese. Vamos a ver qué es lo que es ser un sacerdote de Moloch. Pero, gloria a Dios, que en el libro de los Hechos 17:30, la Biblia me dice, Hechos 17:30, la Biblia me dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo presté mi servicio a Moloch, pero yo no sabía. Yo me vine al camino del Señor cuando ya mis hijos tenían, mi hija 15 y mi hijo 12. ¿Ok? Pasaron los preciosos años para educar esos niños. Era creyente en Dios, como la mayoría de la iglesia popular, pero no tenía contacto con la Biblia. Y entonces, cuando tengo el encuentro con el Señor, me doy cuenta que le he fallado grandemente. Pero Él en su misericordia dice que Él me perdonó. Me perdonó porque no sabía. Porque estaba endemoniado. ¿Ok? Y entonces tengo mi encuentro personal con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús me cambia de sacerdocio. Y paso a ser de un sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo. Gloria a Dios por eso. Y entonces, en el libro de los Hechos 2:28, note qué linda promesa hay ahí. Hechos 2:28. Dice la Escritura, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué lindo ese texto. Gloria a Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida. ¿Recuerdan aquel joven que de pronto aparece con 2 niños? Nunca le pregunté al Señor qué hago con este niño, porque no sabía los caminos de la vida. Pero una vez que uno se entrega a Jesús, estudia la Biblia, Él me enseña cómo vivir. Y me llenas de gozo con su presencia. Gloria a Dios. Y entonces ahora empiezo a tener una relación personal y viva con Dios. ¿Sí? Ahora, digamos esto porque es importante. Nosotros sabemos que no es así, ¿verdad?
Porque en estos últimos días van a aparecer supuestamente ángeles que van a venir a contrariar la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos probarlos. Primera de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probadlos. ¿Verdad? Pero para que tengamos una idea de que hay una relación con Dios. Y entonces yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Y eso es lo que Él quiere hacer también contigo. ¿Sí? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? La manera más segura como Dios nos habla a nosotros es, escrito está, en su palabra. Así nos habla Dios a nosotros. Por eso debemos nosotros leer la Biblia. Y como al estudiar la Biblia, entonces me doy cuenta que estoy en una guerra, en una batalla, de la cual no sabía, no estaba ni por enterado. ¿Sí? ¿Recuerdan una de las citas que los hombres ignoran las acechanzas de Satanás? Pues así vivía yo, ignoraba eso. Pero al estudiar la Biblia me doy cuenta que estamos en medio de la gran controversia, el conflicto de los siglos. Dos poderes están luchando por cada uno de nosotros. Dios por un lado y Satanás por el otro. Y entonces en Efesios capítulo 6, verso 10, me dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces me di cuenta que los pleitos que habían en la casa no era con la mujer o la esposa. Son espíritus que quieren entrar y destruirnos. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que estamos en medio de un conflicto, de una batalla. Y el Señor en su misericordia nos dice cómo vamos a luchar esta batalla para que podamos ser vencedores. Y me encuentro en 2 de Corintios 10:4. La Biblia dice allí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! ¡Qué clase de texto! ¡Gloria a Dios! Nuestras armas de esta milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Gloria a Dios! Y la primera arma que tenemos nosotros, pues es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, que es más cortante, dice, penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. Gloria a Dios. La primera arma que nos da. Luego, ¿cuál sería el otra arma que tendríamos? La oración. La oración, ¿cierto? La oración es conversar con Dios. Y luego hay una tercera arma, que de esa tercera arma la hemos descuidado. ¿Me dijo? Obediencia, ayunar. ¿Quién dice otra cosa? Entonces se da cuenta que como no lo sabemos, lo hemos descuidado. ¿Cuál es? Los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del cargo que se les ha encomendado. ¿Cuál es la tercera arma? Levantar el altar en el hogar. El culto familiar. Reunir a la esposa y a los hijos y todos los que viven en la casa en la mañana para darle gracias a Dios, pedir la bendición de Él. Y por la tarde cuando venimos otra vez reunirlos, agradecerle a Dios por habernos cuidado y pedirle su protección contra las huestes espirituales de las regiones celestes. ¿Cuántos los hacemos? Ese es el altar que está destruido, está derribado. ¿Se acuerdan en los días de Elías, en el Monte Carmelo? ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Reconstruir el altar. Y nosotros también tenemos que reconstruir ese altar. Porque los padres tendremos que dar cuenta a Dios.
acerca de nuestros hijos. Entonces allí, cuando uno estudia o hace el culto familiar, tenemos que enseñarle a los niños que por ellos mismos estudien la palabra de Dios, que ellos tengan un encuentro personal con Cristo, una relación personal con Él. Eso es lo que se le debe enseñar en el culto familiar. Otra cosa que se le debe de enseñar es la oración, para que ese niño vaya creciendo en el temor de Dios, que ese niño vaya aprendiendo versículos de la Biblia, que aprenda a orar, porque nosotros no vamos a ser eternos. Habrá momentos cuando crezcamos, quedemos solos, ¿a dónde iremos? Pero si no se le ha enseñado principios bíblicos, ¿a dónde va a ir? Lo más fácil es que va a ir a las drogas. Entonces, en el culto familiar, lo primero que Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, vamos a Deuteronomio 6, muy bien, leeremos del 1 al 7. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tendrás una copia de las Escrituras en tu casa y se las leerás al niño o a la niña cuando te levantes en la mañana y cuando te acuestes. Pues entonces yo vengo y acepto a Cristo Jesús y formo parte de la iglesia. Y como quería ser obediente y salvar mi familia, yo cumplía todo lo que me enseñaban. Y yo hacía mi culto familiar con mis muchachos. Solamente que ahora estoy entendiendo que lo que Dios quiere es que le leyera la Biblia a los niños. En aquellos días, nuevo en el Evangelio, pues a nosotros nos enseñaban que debíamos de estudiar la escuela sabática. ¿Cierto? Pero en esa escuela sabática, imagínese usted un muchacho que no quiere saber del Señor, porque el convertido es papá, no son ellos. Entonces, una de las clases de las lecciones era Antíoco Epífanes. Who is Antíoco Epífanes? ¿Quién es Antioquio? ¿Qué le va a interesar a un muchachito? Y después la siguiente lección era que tenemos que hacer la obra misionera y hay que ir a tocar puertas, y menos a un muchacho que quiera tocar puertas. ¿Cierto? Y los días preciosos en los cuales lo pude educar se me fueron. Porque Dios siempre ha dicho que debe de ser la Escritura. La Escritura. ¿Cierto? En el culto familiar lo que tenemos que hacer es la Escritura. Ningún otro libro. O los escritos inspirados, que son del mismo Espíritu. Y entonces el tiempo pasó, mis muchachos crecieron. ¿Están conmigo? Por eso el mundo está como está, porque hemos descuidado esto. Y es un plan satánico, que aún dentro de la iglesia no se use esto. Pero Dios me ha dicho que tiene que ser, o nos dice que tiene que ser, escrito está, la Biblia. Eduardo debe conocer la Biblia. Eduardo debe empezar a aprenderse sus versículos de memoria, para que cuando tenga sus problemas, él pueda clamar al Señor. Y pueda, por ejemplo, recordar textos tales como: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Cuando tenga ellos momentos de problemas, vengan a su mente, el Espíritu Santo le va a recordar y le va a decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
¿Se da cuenta? Eso es lo que el Señor quiere, que en la mente de los pequeños le enseñemos el temor de Jehová a través de la Escritura. No lo hice. No lo sabía. Aún dentro de la iglesia. Otro engaño del maligno. Entonces también tenemos, el Señor nos da la ayuda de estos escritos, del testimonio de Jesucristo. Veamos lo que nos dice allí, que nos ayuda a comprender más del conflicto. Por ejemplo, nos dice, multitudes de jóvenes son arrollados por las poderosas olas del mal. En el corazón de cada cristiano ferviente surge la pregunta. ¿Qué pregunta surge en el corazón de cada cristiano ferviente? ¿Por qué? ¿Por qué en un país de enseñanza cristiana y donde se conoce la Biblia, puede el adversario de las almas ejercer sobre nuestra juventud un poder tan tremendo e irresistible? ¿Por qué? En esta nación que supuestamente es protestante, en esta nación donde se usa la Biblia, en nuestros países no se usa, pero aquí sí supuestamente, por los fundadores del país. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? La razón es evidente. Los padres están descuidando su solemne responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad nuestra? Enseña al niño. Trabaja con el niño. Ellos lo debieron haber hecho con nosotros. Nuestros padres no lo hicieron. ¿Cierto? En vez de esto, entonces ahora está esto. ¿O no es así? Eso no es. Cada vez más lejos. Y dicen, es que aquí tenemos la Biblia, dice. ¿Cierto? Y el espíritu de profecía también dice. Pero no, los hijos son el reflejo de Dios. Y pasamos de esto a esto. Y nos preguntamos, ¿por qué está la situación así tan violenta? La razón es obvia. Los jóvenes que crecen y la mayoría de la gente no conocen al Dios del cielo. Como no lo conocía yo tampoco. La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos a los cuales debe hacer firme. Si se mantienen vestidos con la armadura completa, serán capaces de vencer a todos los adversarios que los enfrenten, algunos de los cuales no se manifiestan todavía. Si ya vamos así, ¿cómo estará más adelante? Allá para los años 1980, tal vez han escuchado este testimonio, se dio un vuelo de San Francisco a Dallas, Texas, 1980 más o menos. Durante el vuelo, en aquellos días las aerolíneas le daban de comer a uno. Ahora cuando viaja no le dan ni agua ya, pero bueno, en aquellos días sí. Y entonces va, y la azafata, la hermosa, va donde una muchacha, una pasajera, y le pregunta, joven, ¿le traigo algo de comer? La joven dice, no gracias. Entonces le ofrezco algo de tomar. Y la muchacha responde, no me traiga nada porque es que estoy en ayunas. Interesante porque cuando uno está ayunando no dice, pero ella lo dijo. Entonces la muchacha se va al caballero que está al lado de ella, la azafata, y le pregunta, caballero, ¿y a usted qué le ofrezco? Él le dice, a mí tampoco me traiga nada, porque yo también estoy en ayunas. Entonces la muchacha dice, se me armó el vuelo, aquí tengo un cristiano también con el cual puedo conversar. Y la muchacha le pregunta, disculpe caballero, ¿es usted cristiano? Y él le dice, no, antes odiamos a los cristianos. Pero usted dice que está ayunando. Entonces, ¿qué es usted? Soy vicegerente de la iglesia de Satanás. Y le dice, ¿y para qué está ayunando? Porque vamos ahora mismo a una convención que hay en Dallas, Texas. Y estamos ayunando por 6 días para lograr 3 propósitos. Primer propósito es acabar con todos los pastores. Si acabamos con todos los pastores, no van a haber iglesias. Segundo, destruir a todos los cristianos también, porque si no hay cristianos,
No hay iglesia, no hay cristianismo. Pero tercero y más importante es destruir a todos los niños de los cristianos. Porque si estos niños de los cristianos crecen, como no van a conocer a Dios, no va a haber cristianismo y el mundo será nuestro. ¡Wow! Y la muchacha le dice, pero usted no puede hacer eso porque nuestro Dios es más poderoso. Y diríamos, gloria a Dios. Pero usted nunca se va a imaginar la sorpresa que le dio este hombre. Le dice, nosotros no vamos a hacer nada. Ellos mismos destruirán a sus hijos. 1980. ¿Cómo están las jóvenes? ¿Quiere saber cómo lo hizo Satanás? Acuérdense, él dijo, nosotros no vamos a hacer nada. Ellos mismos van a destruirlo. Veamos el plan satánico. Si un campo queda sin cultivar, es seguro que aparecerá una cosecha de yuyos. Así ocurre con los niños. Si el terreno del corazón queda sin cultivar, Satanás siembra sus semillas de odio y enojo, egoísmo y orgullo, que crecen rápidamente para producir una cosecha que los padres recogen con amargo remordimiento. ¿Se da cuenta? Demasiado tarde se dan cuenta de su terrible error. Así lo dice la inspiración. Por eso, hermanos queridos, lo que estamos buscando es preparar un pueblo para la venida de Jesús, y la única esperanza de mejorar la situación estriba en educar al pueblo en los principios correctos. Este es un principio para todos. Lo único que buscamos es educar y educar. Primero, reconocer ante Dios que le hemos fallado. Segundo, corregirnos y educar al pueblo. Y es enseñar. No venimos aquí a criticar ni a nada. Cuando estuve en mi experiencia de colportaje, teníamos este gráfico, este cartel. Y ahí nos dice que alimento para la mente. A los 18 años su hijo habrá visto 22,000 horas de televisión y asistido 12,000 horas a la escuela. ¿Qué influencia es mayor? En un gráfico de esta manera se ilustra el tiempo que pasa en la escuela, el tiempo en una semana que se viste, juega, duerme, come, el espacio de televisión y el tiempo que va a la iglesia, 7-Eleven, ya sea que vaya el verdadero séptimo día, y llega a las 11 de la mañana. ¿Eso le podrá contrarrestar contra todas las demás influencias? No, imposible. Y a veces traemos a los hijos acá pensando que el pastor, es trabajo del pastor educarlo. No, señor. No, cada uno dará cuenta de su propio hijo en su casa, ante Dios. Aquí solamente venimos a aprender principios y a prepararnos para la venida de Jesús, pero el trabajo mayor es en nuestros hogares. ¿Ok? Los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del hijo es la ley que se reconoce. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. Si cuando pequeños no los pudieron controlar, a medida van creciendo, van aflojando más. Y el muchacho crece fuera de control, completamente. En su amor por la ostentación, entregan a sus hijos a Satanás con sus propias manos, así como los apóstatas judíos los hacían pasar por el fuego de Moloc. ¿Se da cuenta? Y alguien dirá, no, yo no le entrego mis hijos a Satanás. Vamos a ver. Vamos a ver. Los padres y las madres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que se luzcan en el mundo. No, yo no hago eso.
No, yo no ayudo al muchacho a destruirlo con dinero. Ah, no, ¿y quién compró el plasma de la casa? Y allí, ¿qué es lo que les enseñan? Destrucción. Volviendo a mi sacerdocio de Moloch. En aquellos días, en los años 90, cuando estaban mis pequeños, les compraba las películas. Del 90, las películas de ahora son fatales. Note lo que se enseñaba en los 90 y cómo va creciendo una mente de un niño, moldeándose. ¿Qué enseña esta película? Ajá. ¿Pero cuál es en realidad el tema central de la película? Evolución. Para una mente de un niño, ¿sí? Cuando nosotros sabemos y enseñamos creación. Entonces, ¿te das cuenta cómo va moldeando Satanás la mente de esos niños? Muy bien. Luego, acuérdate, las películas del 90. Veamos esta, comentemos esta brevemente. La película de Aladdin. ¿Sí? En Aladdin, la trama es que la princesa se va con el ladrón. La princesa es símbolo de mujer. O es mujer. ¿Símbolo de qué? ¿La mujer es símbolo de qué? De la iglesia. ¿Y quién es el ladrón? ¿Qué le está enseñando a los niños? Que la iglesia se va con Satanás. Porque el malo es el bueno. Y el bueno es el malo. Eso es lo que está introduciendo. Además, el Señor le dijo al pueblo hebreo que compusieran cantos, porque de esa manera, a través de los cantos, se impregnan las verdades en la mente. Y este canto de esta película dice, traduciéndoles, te puedo mostrar el mundo, brillante, esplendoroso. Dime, princesa, ¿cuándo fue la última vez que decidiste confiar en tu corazón? ¿Cómo entra eso en la mente del niño? Porque el niño está tranquilito, está siendo programado. Confía en tu corazón. Y sigue diciendo, un mundo nuevo, un punto fantástico de vista donde nadie te diga lo que debes de hacer o dónde ir. ¿Qué es eso? Tú eres el niño de la casa. Que nadie te diga lo que tienes que hacer, ni a dónde ir. Por eso entonces cuando una hermana está haciendo las tortillas y llama al niño o la niña, Tina, Tinita está viendo la televisión, no contesta, pero ella oyó, pues no contesta. La madre sigue y se recuerda el rato, no, llamé y no vino. Tina, ven, ¿qué? Empieza a gritar. ¿Por qué? Donde nadie te diga lo que tienes que hacer, ni a dónde ir. De ahí viene la rebelión. Y luego, investigando un poquito más aquí en el diccionario, encontramos que la definición de Jinni es la mitología islámica y es cualquier clase de espíritu, menor que los ángeles, capaz de aparecer en forma humana o animal e influenciar en la humanidad para hacer bien o mal. Eso significa Jinni. Pero aquí abajo dice que Jinni es. ¿Cómo ve un niño de 3 años, 5 años? ¿Cree que vino del mono? ¿O de cualquier renacuajo? ¿Y puede hacer lo que le da la gana, que nadie le diga nada? Sí, y que hay un demonio ahí que le va a ayudar cuando él quiera hacer las cosas. Más rebelde, ¿o no es así? Dice la inspiración que entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros, dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad.
Así que muchos se apartarán, dando oído a doctrinas de demonios. Eso está de acuerdo con la Escritura. Pero analicemos esta otra película. Lion King. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que hay en Lion King? Who is this guy? ¿Quién es este? Esto es un brujo, un hechicero. Y le enseña a los niños a hacer maleficios. ¿Sí? Un pobre niño que le está enseñando a hacer hechicería. ¿Quiere saber de Dios? ¿Viene a la iglesia y es reverente? No puede. No puede. ¿Qué dice el versículo de Levítico 26? Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Pobre niño. Pobre niño, porque el niño no fue a comprar la película allá afuera. Y el niño está atendiendo a hechiceros y encantadores y adivinos. ¿Saben que la canción que compusieron para esa película la compuso Elton John? Ajá, de Inglaterra. Y él dice en una entrevista: nunca he compuesto una canción que no sea en lenguaje de hechicería. ¿Cómo la ve? Todo eso va siendo introducido y moldeando la mente del niño. Volvamos a Lion King. ¿Qué ven aquí? La portada, ¿verdad? La portada de la película. Muy bien. Aquí un poco más de cerca. Y en esta otra, ¿qué ve usted? La cara de un león, ¿verdad? Hay una leona es la que se ve ahí. ¿Sí? ¿La ve? ¿Cómo está subliminalmente llevando a los niños por esos caminos? ¿Lo vieron? Sí, pero vieron cómo sutilmente, y todas las películas, las portadas, las películas están llenas de espiritismo, hechicería, homosexualidad, pero las portadas es hacia el sexo, hacia la violencia, la droga y todo lo demás. Sutilmente. Vamos al vaquerito. Toy Story. En este Toy Story aparece la dulce Barbie. ¿Sí? Yo creo que las niñas, bueno, las niñas grandes jugaron con Barbie en algún momento. Martel es el que produce las muñecas de Barbie y tiene un pacto de que el diezmo de sus ventas va a la iglesia satánica. Cada muñeca Barbie que compra le está dando su respectivo diezmo para fortalecer la iglesia satánica. ¿Ok? Pero en la película hay una escena en la cual aparece su amiguito. ¿Cuál es el amiguito de ella? ¿No quieren hablar? A ver, madres, ¿cuántas de ustedes o padres vestirían a su hijo de esta manera? ¿Ahí? Eso es lo que promueven en los pósters de las películas. Ese es Ken. ¿Y entonces qué pasó con la juventud? ¿Cómo andan vestidos? Claro, fueron educados los pobres niños. Entonces en la película ellos se encuentran, empiezan a hablar y en 5 minutos ellos van y ya ustedes saben a dónde van. ¿Qué está atacando? El santo matrimonio. El santo matrimonio. Porque estos se encuentran, hablan unas cositas y ya se van. ¿Sí? Luego vamos a esta otra película. Mulan 2. Aquí no se ve muy bien, está borroso, pero aquí sí se ve. ¿Qué es lo que ven? El yin y el yang. Y ya es de frente, ¿ves? No lo están ocultando. Además que ya está ahí. Los dragones. Y en realidad, la estrella de la película es
El dragón. El dragón es el que le dice a Mulan lo que debe de hacer. Toda la trama es de que Mulan le está advirtiendo a ella lo que debe decir, y el mensaje que el dragón le dice a Mulan es: confía en tu corazón, haz lo que dice tu corazón, no consultes con nadie. ¿Y qué dice Jeremías 17? Versículo 9. Todo lo que se produce allá afuera en Hollywood, todo lo que hacen películas allá en Japón, ahí en donde produzcan películas, están atacando los principios de la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces la idea en todas esas películas es: haz lo que dice tu corazón. Haz lo que dice tu corazón, no le hagas caso a nadie. Sí, y además tú vas creciendo, haz lo que tú quieras. Por eso es la rebelión que hay. Luego encontramos esta otra película del Pocahontas. En esta película hay hechicería y posesión demoníaca completa. Le enseñan al chico, al niño, cómo tener una posesión satánica. Y estas son películas de los 90 que vieron mis niños. Las de ahora, como digo, no las podemos comentar. ¿Sí? Porque se pasaron la línea. Directamente llaman a las personas y poseídas por Satanás. Levítico 19:31. Dijo el Señor: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Y ahora note lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Escucha lo que dice Deuteronomio 7, verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué es ser anatema? ¿Alguien tiene idea de lo que es ser anatema? Según la definición que está en Wikipedia, anatema, viene diciendo tantas cosas, equivale al de maldición. Dice el Señor: no traigas nada abominable a tu casa. El niño no fue a traer la película. ¿Verdad que no? Fuimos nosotros los mayores. Pero ahora, como Satanás va avanzando también, no necesitamos ir a traer nada. Ahí está en el teléfono, en los smartphones. Y aquí ningún padre debería darle un teléfono celular a ningún niño, porque ese niño se va a meter ahí. ¿O no es así? Allí en el teléfono hay tantas cosas que usted no puede controlar, ¿cierto? Tantas trampas que hay, para que no seas anatema. ¿Se dan cuenta? Todo el daño que este sacerdote de Moloch hizo. Dios condena la negligencia que coquetea con la transgresión y el pecado, y la insensibilidad tardía para detectar su maligna presencia en las familias de los profesos cristianos. Desde 1980 Satanás se metió a través de la televisión. Hay una película ahora que se llama Narnia, que supuestamente es cristiana, pero es satánica completa. Y la ven y la venden en las tiendas de productos cristianos. ¡Qué engaño! ¿Ah? Por eso Dios condena esa negligencia, y los pobres niños entonces han sido programados. Padres y madres, velad en oración,
vigilad estrictamente en contra de la intemperancia en toda forma. Enseñadle a vuestros hijos los principios de la verdadera reforma pro salud. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Bueno, enséñeles qué evitar para preservar la salud. Ahora mismo la ira de Dios ha empezado a visitar a los hijos de desobediencia. Como un pueblo debemos ejercitar gran cuidado en proteger a nuestros hijos de asociaciones depravadas. ¿Cómo están los niños? Descuidados. ¿Sí? Están siendo preparados para el matadero. La intemperancia. Eso no es. Y hay muchas hermanas que quieren ser misioneras, pero dice el Señor, muchas madres aspiran a trabajar en el campo misionero, mientras que son negligentes a las pequeñas obligaciones que tienen a la mano. ¿De qué les sirve que se vaya a África, médica misionera, y destruido el hogar? Este es el verdadero ministerio de la mujer. El ministerio de la mujer no es un club de mujeres que se van ahí a vagar, porque no van a hacer nada más, y los hijos descuidados. Mientras que Dios dice que tenemos que atender a los pequeños. Si por todas las predicaciones y todos los viajes misioneros no se salva nadie, pero se salva mi esposa y mis hijos, gloria a Dios. Que eso es lo que Dios me va a pedir cuenta. Los niños están descuidados. El hogar no es hecho un sitio alegre. Los regaños y las quejas son de ocurrencia frecuente y los hijos crecen sintiendo que el hogar es uno de los sitios con menos atracción. Esta es la obra que tenemos que hacer. Las madres. ¿Sí? El ministerio de las mujeres es más poderoso que el de los varones. Pero no es ni predicando, ni tampoco siendo miembro de ese club de mujeres. Es en el hogar, nutrición, atender las enfermedades, educar a los niños para que sirvan a Dios, etcétera, 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 etcétera. Es más poderoso, pero el verdadero ministerio. Entonces los niños están descuidados y como dicen ellos, what monkey see, Christian, monkey do, right? That's what they say. ¿Qué dicen en los cartoons esos? Lo que el monito ve, el monito hará. Y son programados. ¿Cómo la ve? Y lo más triste, hermanos queridos, es discreción por los niños. Que lo que enseña la televisión se ha pasado el límite. Desde hace rato los niños están descuidados y eso se les está enseñando. ¿O no es así? Ustedes saben que la Biblia enseña que va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. Pues Satanás los ha estado preparando y programando. Esos son los que van a perseguir al pueblo de Dios, porque están llenos con tanta violencia, de tantos juegos, de tanta película, que son demonios y lo que quieren es sangre. Aún nuestros propios hijos. Por eso la noticia, no se asuste de que haya tiroteo en cualquier lugar y maten a 14, a 20, a 100. Porque todos ellos viven en una fantasía programados para matar a tanta gente. Seria la situación. No es así. Volvamos a la primera pregunta o a la segunda pregunta. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Todos levantaron la mano, serio. Hasta tú. A ver, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Los padres pensaron que amaban a sus hijos, pero han demostrado por sí mismos que son sus peores enemigos. Han permitido que el mal cundiera sin restricciones. You get that? El peor enemigo de mi hijo no es el hombre de Roma, su papá. Pobrecito, ya está destruido. No sabía. Por eso es que el Señor me ha constituido de sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo, para enseñar a otros padres no cometan esos errores. No cometamos esos errores, hermanos. Nuestros hijos tienen un potencial maravilloso, pero este infeliz los está dañando. Perezosos,
odian, rebelión, ¿o no es así? Homosexualidad, hechicería y todo lo demás. Así que tú y yo pensábamos que amábamos a nuestros hijos. Así me considera Dios. Han permitido que sus hijos acaricien el pecado, que es como acariciar y mimar a una serpiente, que no solo pica a la víctima que la acaricia, sino a todos los que se relacionan con ella. ¿Está escuchando? Los hijos no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloc, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Para eso es que han sido enviados estos niños. Los padres deben estar henchidos de la compasión de Cristo para que puedan trabajar por la salvación de las almas que están bajo su influencia. ¿Está escuchando? Los hijos que están bajo mi responsabilidad, Ramiro. No deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de las gentes. Usted le pregunta a uno de sus niños, ¿quién es el apóstol Pablo? No sabe. Pregúntele quién es Cristiano Ronaldo. O cualquiera de esos deportistas. ¿Sí los conocen? ¿O no es así? O estrellas de cine. Entre comillas, estrellas. ¿Verdad? Pero de Pablo, de Juan, de Cristo, no saben. Y tenemos una cuenta ante el Señor. Volvemos otra vez con las hermanas. Oh, si las madres tan solo obraran con sabiduría, con serenidad y determinación, para educar y subyugar los caracteres carnales de sus hijos, ¿cuántos pecados no serían cortados en flor y qué cúmulo de aflicciones no se ahorraría la iglesia? Ministerio de damas. Por esa razón es que el Señor, en estos últimos días, levanta a una mujer de profetisa. Porque es una mujer hablándole a otras mujeres. Y esto que ando haciendo yo lo deberían de ser las hermanas. ¿Cierto? Porque entre mujeres, temas como madres. Por eso Dios en su misericordia la levantó a ella, una mujer. Interesante. Porque si fuéramos nosotros un hombre hablando, diría es machista. No, levantó una mujer. Por una razón. Por una razón. Gloria sea a nuestro Dios. Note, hermano, lo que dice esta cita. Muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres para disciplinar correctamente a sus hijos y enseñarles sumisión a la autoridad en su juventud. Eso no es. En vez de educar a los niños, están ocupadas en las novelas. O ahora en los talk shows. Esos programas que hablan tanta basura. Corrompiendo la mente de la gente. Eso es lo que les encanta. Por eso dice que muchas almas se perderán para siempre debido a la negligencia de los padres. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. El pasar por alto las faltas y suavizar los estallidos de violencia no están poniendo el hacha a la raíz del mal, sino que evidencian la ruina de miles de almas. Oh, ¿cómo responderán los padres a Dios por su horrenda negligencia hacia su deber? ¿Cómo responderán los padres por su horrenda negligencia? Que vienen estos muchachos y entre más van creciendo, más tercos son. ¿O no es así? ¿Right, Ricardo? ¿Y entonces qué? ¿Contra Dios qué? ¿Ve la soberbia? Porque ha sido programado. No respeta la autoridad ni del padre aquí,
menos la de Dios. Pero ahora, como el niño sigue creciendo, hay que mandarlo a las grandes ligas, a las ligas mayores. Sí, hay que mandarlo a la escuela. ¿Y qué me le van a enseñar en la escuela? Lo mismo que ya se le plantó al principio, que viene del mono. Así que si te gustan los muchachos, no hay problema. En contra de los principios que Dios ha dicho. Es varoncito o es niña. ¿Cierto? Eso es lo que enseña. Y el muchacho sigue creciendo, falto de dominio propio, y viene con los supuestos amigotes. ¿Y qué sucede? El muchacho sigue, cuesta abajo, de rodada, pobrecito. ¿Qué dice Ezequiel 23, verso 38? Aquí en estos textos hay una controversia entre el pueblo de Dios y Dios. Es un careo. Hay un careo y el pueblo le dice, o el Señor dice, aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Todo el día o todos los días de la semana adorando a Satanás, a Moloch, viendo películas, deporte o haciendo cualquier cosa del mundo. Y luego venir aquí el sábado, dice, pisoteando el sábado. Los adventistas del séptimo día somos de los 7 días. Vivir en santidad. No puedo ir mañana que termine el sábado e irme a rentar una película. No, eso no es así. ¿Verdad que no, Manuel? No debe ser. O se sirve a uno o al otro. Por eso dice, contaminaron mi sábado. Pisoteando el sábado. ¿Será que nos va a sellar Dios así? No hay sello. No va a haber. Por eso el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Ezequiel 18, 21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de misericordia, no quiere destruirnos. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Entonces todo lo que yo había hecho hasta el momento que me arrepiento, perdonado. ¿Cierto? Porque Dios no nos quiere condenar, pero quiere que vayamos en arrepentimiento y que reconozcamos el daño que estamos haciendo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora note. Mas, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué quiere decir eso, hermana Blanca? La gracia barata que le están enseñando a la gente, no, ya tú aceptaste a Cristo, te bautizaste, salvo. Eso no es así. Porque el Señor dice, si el justo se apartare, ¿servirá lo que hizo antes? No. En el momento que se aparta, queda perdido. ¿Cierto? Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando nos bautizamos, entramos a un camino, caminar con Cristo, y tenemos que perseverar si queremos ser salvos. Y limpiar la casa de toda contaminación. Y entonces viene el conflicto y le dicen, y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos?
Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Gloria a Dios, todavía hoy tenemos esa oportunidad de apartarnos de ese camino. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Ahí está la solución. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Gloria a Dios. Este es el momento de convertirnos. Ir a la casa y limpiar la casa de cualquier hechicería que haya. Películas o ropa, o zapatos, o juegos, póster, cualquier porquería de esa. Si queremos la bendición de Dios, hay que sacarlo. Ahí está diciendo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Cierto? Ahí está la clave. Decimos otra vez la cita esta: los padres ocupan el lugar de Dios frente a sus hijos y tendrán que rendir cuenta del cumplimiento del encargo que se les ha encomendado. Ay, los padres, las cuentas que tenemos. Porque los muchachos, ¿cómo están? Completamente destruidos. No fue culpa de ellos. ¿Verdad que no? Sí, pusieron ellos de su parte por rebelión, pero cuando fueron pequeños, nosotros los hicimos llevar allá. Pensábamos que lo amábamos. Y yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Cuando uno viene de nuestros países, viene aquí, en la abundancia, y uno dice, no, yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. ¿Cierto? Para destruirlo. En cambio nosotros, cada cosa que hemos tenido nos ha costado. Entonces el muchacho crece que se merece todo y no los hacemos responsables. Llegan a la madurez, pobres muchachos. Y las muchachas también. ¿O no es así? Así que yo vine al Señor un momento cuando Satanás me quiso aplastar, pero el Señor me levantó. Me perdonó mis pecados. Me perdonó mi sacerdocio de Moloc. Ahora quiero hacer fielmente el sacerdocio de Cristo. Sabemos que muchos serán como el hijo pródigo, porque Dios no quiere condenar, sino que está esperando que todavía volvamos a Él, antes que sea demasiado tarde. ¿Qué de aquellos hijos que nacieron en la iglesia y hoy no están? Son como Sansón. Y serán como Sansón. Porque a lo mejor van a tener que venir sin ojos, mutilados, con un HIV o cualquier enfermedad. No era la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero si se arrepienten, Dios en su misericordia todavía les puede perdonar. Todavía les puede perdonar. A ver, vamos a hacerlo práctico esto. Padres, y voy con los padres porque ¿cuántas veces has llorado por tus hijos en oración a Dios? Le pregunto a los hombres porque las mujeres por todo lloran. Pero los hombres,
tenemos corazón de piedra. Porque nos hicieron daño, como hemos dicho, ¿verdad? Usted es el hombre, usted no llora. Pero al ver el daño que he hecho, me toca llorar amargamente. O nos salvamos todos o nos perdemos todos. Satanás nos ha engañado. Y esto nos enseña. Así que, Padre querido, no te dé pena llorar ante Dios. Y llora por tu hijo, por tus hijos. Es la única manera, hermanos queridos. Lo otro es, queridos hermanos, hay que levantar el culto familiar. En la mañana y en la tarde. Esa es una de las herramientas poderosas para vencer a Satanás. Por eso es que Satanás ha cambiado ese altar y ha puesto la caja negra. Y ahí tiene destruidos los hogares. Recordemos, hermanos queridos, que tenemos un juicio pendiente. Y en ese juicio me van a hacer 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? La primera pregunta que nos van a hacer es: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? Y asumiendo que es cristiano, se va a hacer un examen y se va a revisar los libros. ¿Qué hiciste? ¿Solamente predicar el evangelio bonito? ¿Pedirle dinero a la gente? ¿O ayudar a los necesitados? Aquí estamos en Ecuador con unos jóvenes. Mire el desastre de la televisión. Todos estos jóvenes con problemas de drogas y alcohol. Aquí estamos con los niños tratando de ayudarles, tratando de hacerles ver, no vayan por ese camino, muchachos. Jóvenes, niños, no necesitan. Ahí no hay nada. Acá también, en otro lugar, tratando de llevar el evangelio, ayudar a la gente. Y suponiendo que en el juicio ya se examinó mi expediente y se pone salvo. Pasé la primera. ¿Cuál es la segunda? ¿Dónde está la mujer que te di? O para las chicas, para las mujeres, ¿dónde está el muchacho que te di? ¿Cómo lo trataste? Cuando estabas enojada, ¿no le dabas de comer? ¿O le tiraba el plato? ¿O nosotros fuimos abusivos con ellas? ¿Dónde está la joven que te di? Yo pensé que la había escogido yo. Sí, pero todos somos de Él. Él te la dio. Y me va a pedir cuenta. ¿Cómo vamos? Y la tercera pregunta es, entonces, la que ya sabemos. ¿Cuál es la tercera pregunta? Pensando que voy bien todavía, la tercera pregunta, ¿dónde están los hijos que te di? Me imagino que me pondré como ese hombre. ¿Qué podré decir ante mi Padre Celestial? Cuando yo destruí a mi hijo, fui su peor enemigo y pagué bien para destruirlo. ¿Qué merezco, Rey? Condenación, Pedro. ¿O no es así, hermana María? Pero entonces, pero viene el Espíritu Santo y me recuerda Isaías 49:25. Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pueblo yo lo pleitaré y yo salvaré a tus hijos. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Dios no es un Dios de destrucción ni de condenación, pero quiere que proceda de arrepentimiento. No puedo ser un cristiano y en casa sirviendo a Satanás. No, hermanos. 49:25. Mi Redentor está intercediendo por nosotros todavía hoy. ¿Sí? Y entonces, la bendita esperanza es que nuestro Dios dirá, salvará a nuestros hijos
Y entonces, el día que vuelva y entremos a la ciudad santa, dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Vale la pena servir al Dios del cielo? Claro que sí, pero Él quiere que nos entreguemos totalmente. No podemos estar sirviendo a dos señores, ya no se puede, nunca se ha podido. Pero nos hemos aventurado a eso y es momento de arrepentirnos. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestro sacerdocio? ¿A quién estamos siendo sacerdotes? ¿A Moloc o a Cristo? Así que yo creo que hay más de un sacerdote de Moloc aquí. Somos medio pinochos. Hay más de un sacerdote de Moloc. Y sacerdotisa de Moloc también. Porque ambos hemos destruido a nuestros hijos. Le pedimos perdón a Dios. Le decimos a Dios, Señor, ya no quiero jugar a la religión. Esto es serio. Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él está esperando a un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo santo, un pueblo especial, nada que ver con el mundo. Este infeliz quiere llevarnos de regreso atrás. Pero nosotros debemos de seguirnos consagrando porque el Señor muy pronto va a dejar el santuario celestial. Muy pronto. Y el justo ahí por la fe vivirá. Le pedimos perdón a nuestro Dios entonces. Hemos sido sacerdotes de Moloc. Queremos orarle a Dios y pedirle en esta hora presentarle a nuestros hijos. Señor, te presentamos a nuestros hijos. Perdónanos por el daño que le hicimos. Y también cada caso es diferente. Los compañeros a compañeras. Si ellos o ellas nos fallaron, Dios lleva la cuenta. Pero nosotros debemos caminar recto delante de Dios. A ver, niños. ¿Quieren ser salvos los jóvenes? ¿Niños quieren ser salvos? ¿Se van a esforzar por no ver nada de eso? Ni decirle a mamá y papá, cómprame esta película. Y todos juntos debemos de esforzarnos. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque el tiempo se está terminando. Cristo viene pronto. Mañana es un día especial porque es el día del Señor. Vamos a hablar varios temas hasta donde nos dé el día. Pero vamos a ver que la situación es grave, es crítica. Satanás se está preparando para su última ofensiva. Dios quiere que entreguemos nuestro sacerdocio y varones les recomiendo, entreguen su hogar a Cristo. Porque cuando lo manejé yo, ¿qué manejé? Nada. Pero cuando pensé que lo manejé yo, va a destrucción. Y cada vez que yo quiero manejarlo, va a destrucción. Porque entonces empiezo a usar la fuerza. Y no es con fuerza. En la medida que el Señor me vaya transformando a mí, y mi esposa va viendo el cambio, entonces ella está viendo que hay un Dios verdadero. Y que mejor que ella también cambie. Y juntos, cada vez que hay problemas, oramos. Y el Espíritu de Dios nos va guiando a los dos para poder luchar por los muchachos. En eso estamos ahora. Aunque yo estoy solo aquí, pero ella también está poniendo de su parte al separarse de mí en estos días. Pero estamos trabajando con una meta. Ayudar a nuestros hijos. Ayudar a los hermanos que podamos. Para que el día que Cristo venga, estemos listos cuando Él venga. Y podernos ir con Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Nos arrodillamos para pedirle el perdón y su bendición al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, porque has sido paciente hasta ahora, Señor, porque has pasado por alto nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, porque el maligno quiere engañarnos aún dentro de la iglesia con religión. Hemos leído esta cita donde a ti te ofende grandemente que nosotros no solamente traigamos cosas abominables a nuestras casas, sino que el dinero que tú nos das
lo invertimos en el imperio de tu enemigo. Perdónanos, oh Jehová. Ayúdanos a despertar, Señor, de este letargo espiritual. Ayúdanos a darnos cuenta del contexto en el que vivimos. Y aquí a los varones, Señor, hemos reconocido que te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Cada caso es diferente, es especial. Te ruego que cada uno de nosotros entreguemos nuestros hogares en tus manos, Señor. Atiéndelo tú, Padre bendito. Porque de lo contrario, si nosotros nos hacemos cargo, vamos al fracaso. Ayúdanos a consagrarnos completamente a ti. Y luego nuestras esposas, al ver que estamos, como decimos popularmente, echándole ganas de verdad y que queremos ser salvos, que ellas también puedan unirse en esta obra, Padre, y que seamos uno. Y luego los muchachos, nuestros hijos, a quienes le pedimos perdón, pero que ellos comprendan que está en juego la vida eterna. Y que ellos también puedan echarle ganas, Señor. También habrán aquí jóvenes que tal vez estarán pensando en la edificación de hogares, pero es una cosa solemne. El tiempo está avanzado, Cristo está volviendo, y por eso, Señor, queremos aprovechar este hermoso sábado para pedirte perdónanos. Y te invitamos para que vengas a nuestros hogares, Señor. Sé tú el huésped de nuestros hogares y expulsa de los hogares al maligno, Señor. Así que, perdónanos, Padre, dirígenos, guíanos y te encomendamos nuevamente a nuestras familias. De manera especial nuestros hijos, donde quiera que estén en esta hora. No retires tu misericordia, Dios del cielo, y que ellos puedan también reflexionar y puedan volver a ti, Señor. Sabemos que el tiempo avanza, pero para ti no hay nada imposible, y tú has prometido que aquellos de tus hijos que nos consagremos completamente, tú salvarás a nuestros hijos. Te damos gracias desde ya, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, porque tú eres un Dios de amor, que no quieres condenarnos, pero quieres que procedamos al arrepentimiento. Así que, Señor, otra vez, no retires tu espíritu de nosotros. Al retirarnos, llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos mañana para seguirnos preparando, para estar listo el día que tú vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.